Pues cuando joven, yo cuando más joven, lo oí que contaba la gente, que mire que eso no dejaron cerrar la llave y lo mataron al indio, pues quedó la llave abierta, decía, ¿qué podemos hacer? Y por eso es que cuando abren un huequito, pues ahí sale agua, porque la llave no la cerraron y quedó, definitiva, quedó abierta la llave. Y entonces, por eso es que hay tal pozo Donato y toda esa cosa, porque pues que con agua botando por todos lados, donde quiera que abran un hueco, ahí sale el agua que se dejó puesta y que no la cerraron. Cuenta la historia, hay un mito bastante importante, que en una de las diferentes faltas de agua que sufrió la ciudad de Tunja, un indígena, que era un brujo denominado Camocha, prometió a los españoles abastecer agua. Y por eso fue un término de 5 a 15 días, tuvo agua la ciudad de Tunja. Cuando concluyó dicha actividad, nuevamente hubo una sequía y los españoles en represalia, argumentando que nadie podía tener bajo su dominio el suministro de agua para la población. Que queda claro que el sabio Camocha era el que llamaban el brujo, el que cuando lo ponían de mal humor, la gente de la ciudad le suspendía el agua. Es muy importante que los tunjanos nos concienticemos de la importancia del agua y de sus sitios históricos. La Fuente Grande y la Fuente Chiquita son dos sitios que debemos conservar y vale la pena que a nivel de municipalidad, alcaldía, instituciones, empresa prestadora del servicio y líderes comunitarios hagamos una divulgación de lo importante que es el agua para los tunjanos, su historia y la trascendencia que tiene en volver en caer lo que hace mucho tiempo vivimos los tunjanos. Importante, socialicémoslo, mejorémoslo y saquemos adelante una ciudad tan bonita como es la ciudad de Tunja. La Fuente Grande siempre fue una de las principales fuentes de abastecimiento. ¿Por qué? Porque aquí era terrenos exclusivos para los españoles, de aquí se sacaba el agua vía burro a la plaza Gonzalo Suárez Rendón, hoy Plaza de Bolívar. En este punto siempre fue el abastecimiento a lo largo de toda la historia de Tunja. De hecho, en el año 1995, cuando Tunja sufre una crisis bastante alta por la falta de agua, la denominada Fuente Grande, ya pues no con las condiciones de la colonia, sino con la perforación de un pozo profundo denominado la Fuente 1, fue el único sitio donde se pudo abastecer toda la población de la ciudad de Tunja, que más o menos eran más o menos unos 22.000 usuarios. Esta es la galería de infiltración. Como te decía, toda la montaña permitía la infiltración de las aguas lluvias. En la colonia esto fue bastante importante. El agua se infiltraba y llegaba a esto. Esto tiene una profundidad aproximada ya en la parte inicial, en la parte norte, de 7 metros, más o menos. Todo el agua que se infiltra por este material pasa por lo que se denomina una junta de ladrillos a junta perdida. El agua entra y aquí más o menos hoy debemos tener un nivel, digamos que sobre esta cota del andén, por ahí 1 metro por debajo. Desde la colonia se abastecían los españoles. A lo largo de toda la historia de Tunja, este se había convertido en uno de los principales puntos de abastecimiento para la comunidad. Y últimamente, con la operación ya de Veolia Aguas de Tunja, este es un punto de acopio de lo que denominamos la fuente subterránea. Aquí llegan diferentes pozos ubicados en el sector nororiental de la ciudad de Tunja, llegan a este punto, se almacena en un tanque de almacenamiento nuevo que construyó en su momento Veolia, y desde este punto se abastece el sector norte de la ciudad, es decir, Bombeo La Fuente, hoy denominado Bombeo La Fuente, y se lleva al denominado Tanque San Rafael, que abastece todo el sector norte de la ciudad con más o menos un 35 a un 40% de la población de la ciudad de Tunja. No solamente es que el agua es, hoy se habla del agua de vida. El agua ha sido la vida de la humanidad. Y si nosotros tenemos en cuenta que las 3/4 partes de nuestro organismo es agua, entonces el agua es tan importante que el día que falte, pues la humanidad tendrá que perecer. Esa es la nota. Entonces, la fuente
La fuente de Soya fue, diríamos nosotros, el oasis de esta región, en donde podían llegar a saciar su sed los habitantes, los primeros habitantes de lo que se llamaría la Hunza primitiva. Anteriormente el nombre era el barrio La Fuente, pero nosotros cuando llegamos con una intervención de un concejal, Heraclio Fernández Sandoval, nos dijo que él nos colaboraba con la presentación de un acuerdo municipal para que se llamara el barrio Jorge Eliezer Gaitán con motivo de un año más de Jorge Eliezer Gaitán. En 1933, el escritor sogamoseño Horacio Izaza publicó una compilación de pequeños relatos titulada Historias y leyendas. En ella encontramos el relato El misterio de la fuente, que narra un llamativo suceso de la Tunja colonial. El autor no cita referencias, pero menciona fechas, lugares y nombres concretos, como si su relato se basara en un documento histórico. Según Izaza, en 1641, poco más de un siglo después de su fundación, Tunja amaneció envuelta en un profundo desconcierto. Un indio madrugador que necesitaba agua limpia para los menesteres de una familia linajuda halló que la fuente de Aguayo se hallaba seca. Aquello le pareció cosa de encantamiento, pero convencido de la realidad del hecho, regresó disparado a dar cuenta del suceso. Poco a poco, despertados por la extraña noticia, fuéronse reuniendo en la Plaza Mayor el señor alcalde y las demás justicias. El acontecimiento convocó a toda la ciudad, autoridades religiosos e indígenas que se concentraron entre la sorpresa y la discusión, intentando explicar lo ocurrido. No faltó un religioso que dijera que en ese acontecimiento tenían grave responsabilidad los indios y que el Moán Camocha hubiese hecho pacto con el diablo para secar el agua. Las justicias se apresuraron a reducir a prisión a Camocha, Moán o médico y sacerdote de los ritos chibchas, quien fue sometido a tortura sin que las autoridades españolas adelantaran un paso en sus investigaciones. Ante la ausencia de respuestas incapaces de probar su culpa, Camocha fue liberado. Así, el vecindario de Tunja se vio precisado a hacer uso de aguas no muy puras, hasta que pasado algo así como un año, sucedió un nuevo incidente. Hallábase preso un indio joven y apuesto llamado Chuapagá, descendiente de Saques, quien era acusado de haber golpeado despiadadamente a un español de valía. Sorpresivamente se presentó Camocha a abogar por su libertad. ¿Sabes de qué crimen es responsable Chuapagá? Sé, señor, que abofeteó a un español por defender el honor de una india. ¿Y por qué vienes tú a defender su causa? Porque aquella india es mi hija. El alcalde exige un rescate, advirtiendo que el castigo podría ser la muerte. Señor alcalde, no puedo ofreceros oro, pero vengo a ofreceros algo más que eso, el secreto de la fuente de Aguayo. Impresionado, el alcalde puso en duda la promesa de Camocha. El Moán asegura que en 15 días restituirá el caudal. Ante tal oferta, el alcalde titubea y consulta a sus funcionarios antes de dar respuesta. Te prometo su libertad si dentro de 15 días restableces el agua de la fuente. El destino de Chuapagá y de la ciudad queda sellado por un pacto entre mundos.
A los 15 días, el indio y el español habían cumplido sus compromisos. La fuente volvió a brindar su caudal de aguas cristalinas a los habitantes de Tunja y Chuapagá fue puesto en libertad. Pero enseguida, Camocha apareció en los barrancos que dominan la fuente, pendiente de una horca y con este cartel en su pecho: las justicias de Su Majestad Católica en el nuevo Reino de Granada no pueden permitir que en lo sucesivo alguien pueda privar impunemente de los beneficios de sus aguas a los habitantes de esta ciudad de Tunja. En el valle altoandino donde se asienta Tunja, aún fluyen ríos y se alzan las montañas que resguardan la memoria del territorio. Durante siglos, comunidades diversas organizaron su vida en diálogo con sus ciclos naturales. Para los muiscas, este entorno conformaba una totalidad donde lo seco y lo húmedo se entrelaza. Las lagunas, nacederos, lluvias y neblinas son la parte visible de los caminos del agua que fluyen dentro del territorio. Todo ello se reconocía dentro de los ritmos solares y lunares que animaban el mundo. Ese saber articulaba lo visible con lo subterráneo, lo climático con lo espiritual, y orientaba la búsqueda del equilibrio en la reciprocidad de las acciones humanas, para lo cual los rituales y ejercicios de conocimiento eran indispensables. La llegada de los españoles al antiguo asentamiento de Tunja en 1537 quebró esa armonía. El brillo del oro que vibraba en el cercado principal dio paso al saqueo y a la dispersión de innumerables piezas rituales. Lo que sobrevivió terminó reclasificado como objeto etnográfico y hoy brilla en diversos museos del mundo, separado de sus territorios y sentidos vitales. Entre estas piezas sobresale una figura de orfebrería particularmente significativa, estrechamente ligada al misterio de la fuente. Se trata de un pectoral con forma de hombre-ave, hoy almacenado en el Museo de Oro de Bogotá y catalogado con el número 7141. El único dato sobre su procedencia lo sitúa en la Fuente Grande de Tunja, desde donde habría ingresado a la colección. El antropólogo Gerardo Reichel Dolmatov la clasifica dentro de los pectorales tipo A, que respaldan su hipótesis sobre el vuelo chamánico de los antiguos sacerdotes prehispánicos. Y por otra parte, la lingüista María Estela González de Pérez la asocia al nombre muisca Suétiba, anciano amarillo ave, en su estudio sobre las denominaciones de sacerdotes, chamanes o moanes muiscas. En las cosmologías chibchas, el oro y el agua no son materias separadas, sino energías complementarias desde una misma construcción existencial. El oro sostiene desde lo profundo el equilibrio de cerros y lagunas. El agua circula entre cielo y tierra, renovando el vínculo entre todos los seres. Desde esta mirada, la presencia de la pieza 7141 en la Fuente Grande adquiere un sentido particular y se presenta como un signo que reinscribe el saber ancestral propio del lugar. En este cruce emergen también las huellas del moán Camocha, un representante del antiguo saber del agua que el orden colonial moderno no logró comprender y redujo a idolatría y superstición. Aún así, el hombre ave y el fluir subterráneo de la fuente dejan sentir sus supervivencias. ¿Qué conocimiento sigue fluyendo a través de este territorio?